Buenas noches. Este programa se está grabando, como ustedes están viendo, en Redim, ahora son 10 de la mañana, y pasará en la noche, pero eso hago esta aclaración. Y gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo un segundo programa sobre las observaciones que el Comité del Niño le formuló al Estado mexicano. Déjenme ser más explícito. Se los formuló a la jefa del Estado, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y así hay que entenderlo. Es un documento extenso con señalamientos muy importantes, que es una ruta de los temas que el comité, después de haber hecho un examen de lo que ha realizado el país, plantea como urgentes. Y ya, Luis nos hizo un recuento del centro de muchas de estas observaciones. Como ustedes saben, pobreza, desigualdades, carencia en salud, la enorme realidad de las violencias que afecta a los niños, homicidios, feminicidios, violaciones, desapariciones. Y en ese sentido, una cifra que debería estremecernos. Todos los días 14 niños, niñas a veces desaparecen. Y como bien sabe Luis, eso es lo que sabemos, porque hay muchos casos que no llegan a ser una carpeta o una investigación. Es mucho más grave, pero todos sabemos lo que es denunciado y tenemos eso que llamamos la cifra negra. Muchos casos no llegan a la denuncia. Por eso le pedí a Luis Pedernera que, aprovechando su visita como miembro del comité, hicimos un segundo programa para avanzar y señalar y subrayar la exigencia de que el gobierno, la presidenta y su gabinete tiene la oportunidad ahorita de alinear rumbo al 26, el presupuesto. Pero déjame retomar una pregunta del primer bloque, del primer programa. Nos dijiste que hay ahora que estuviste con las autoridades, les hice señalamiento que es urgente que México ratifique el tercer protocolo, que no lo ha hecho, junto con otros 4 o 5 países. Explícanos por qué es tan importante este tercer protocolo. ¿Qué significa que México no lo haya ratificado? Bueno, el tercer protocolo es un texto adicional a la convención que habilita a los niños a presentar denuncias frente al comité por violaciones a los derechos del niño establecidas en la convención y en los 2 protocolos opcionales, el de niños en conflictos armados y el de utilización de niños en pornografía, trata, venta y prostitución. Ese protocolo, como es un protocolo en donde el comité determina con una competencia cuasi jurisdiccional, porque no somos una corte, sí, si el Estado se apartó o no de la convención, y el comité dictamina que el Estado debe hacer determinadas cosas para reparar la violación a esos derechos. Como tiene eso, es el protocolo que va más lento en número de ratificaciones. Estamos hablando que la convención es el documento más universal en el ámbito de Naciones Unidas, porque solo le falta a Estados Unidos para ratificarlo, 196 países. Y los 2 protocolos anteriores que nombré, el de conflictos armados, 176, el de trata de prostitución, 171. Pero este, que entró en vigor en el 2014, como tiene este mecanismo de exigibilidad, recién va en 53. Pero las regiones que van en la delantera son Europa y América Latina. Somos las regiones que tenemos más cantidad de países que han ratificado estos protocolos. Y en nuestra región hace falta que México, por la importancia que tiene a nivel regional, dé ese paso. Voy a poner un caso contra el Estado peruano. Una niña indígena fue violada por su padre desde los 9 hasta los 13 años. A los 13 quedó embarazada, asistió al sistema de salud, a una posta de salud en su comunidad, muy alejada de los centros urbanos, y le pidió a la doctora, al sistema de salud, que una interrupción del embarazo por riesgo de vida. Todos los embarazos de menores de 18 años tienen riesgo de vida. Y la causal riesgo de vida está despenalizada en Perú. El sistema de salud no escuchó a Camila, la obligó a seguir cursando el embarazo. Camila tuvo un aborto espontáneo y aparecieron en escena un fiscal y un juez que criminalizaron a Camila. Mientras el padre que violó a esa niña durante 4 años seguía libre. Entonces, una organización de defensa de derechos de las mujeres presentó el caso Camila. Camila denunció esta situación
Y el comité determinó que el Estado peruano había violado un grupo de derechos. Artículo 2, no discriminación. Artículo 6, derecho a la vida, supervivencia y al desarrollo. Artículo 12, derecho a ser escuchada y que su opinión se tome en cuenta. El 16, a recibir información adaptada a su edad. El 19, a vivir libre de toda forma de violencia. El 24, del derecho a la salud. Y el 37, porque trato cruel, inhumano y degradante. Y que el Estado debe reparar a Camila, indemnizándola económicamente, debe prestarle asistencia psicoemocional, porque lo que vivió Camila le genera un impacto en su vida, Claro. debe ayudar a Camila a volver al sistema educativo, debe despenalizar el aborto en todas sus circunstancias cuando las víctimas son niños y en casos, cuando son niños, debe cambiar todos los protocolos del sistema de salud para que los médicos adapten para atender a niñas y debe capacitar a todo el personal de salud para estar preparado para atender niñas. Y debe traducir al quechua para que la decisión se difunda en la comunidad y los líderes comunitarios entiendan que cuando le dieron la espalda a Camila violaron sus derechos. Esa es la trascendencia, la magnitud, lo que tenemos que exigir, tomando al comité y todas las organizaciones y todos los individuos, exigir la ratificación del tercer protocolo. No hay razón. Y qué bueno que lo tocaste, Luis, y qué bueno que lo señalaste. Y mire, los datos, son 53 países que recién han ratificado y el temor es que el comité, creo que el temor de los estados es qué nos van a obligar a hacer. De los casos que yo entré al comité y habían recién 4 decisiones. Mi mandato está terminando, me voy del comité y hemos tomado cerca de 160 decisiones. De casos que van de niños migrantes que cruzan de África hacia Europa, de los niños que sus padres fueron a combatir al ISIS, de ciudadanos franceses que se radicalizaron, los mataron, sus hijos están en campos que son peores que nuestros barrios pobres, sin acceso a educación. Le hemos dicho a Francia que tiene que repatriarlo, sus abuelos reclamaron. Hemos tenido casos de cambio climático, hemos tenido casos de niños indígenas. En una decisión reciente se presentó una lideresa sami. Los Sami son un pueblo indígena de la Laponia finlandesa que pastorea renos y se presentó una líder indígena con 3 adolescentes porque Finlandia está dando terrenos para explotación minera que está afectando las tierras ancestrales porque el pastoreo Sami se hace de forma nómade entre Finlandia, Suecia y una parte de Noruega y el comité dictaminó que Finlandia violó el artículo 12 porque no consultó a los niños sobre el impacto de la explotación minera en territorios ancestrales. Entonces, la buena noticia es que tenemos un cumplimiento de las decisiones del comité de un 99%. Es decir, el miedo a que nos van a obligar a hacer, los estados demuestran voluntad de cumplir. Entonces, que México dé ese paso es una enorme señal para los niños y niñas de México, pero también para la región y el mundo. No tenemos que olvidar el lugar que ocupa México en el multilateralismo. Y sería un acto político, un acto real, sí, de volver a ratificar un mundo del multilateralismo, que podamos realmente... Déjame, dado que tocamos la coyuntura, el documento señala algunas observaciones que tienen que ver mucho con procesos enormemente complejos. Hablemos de esta realidad de niños no acompañados, niños que están migrando, niños repatriados, niños que son llevados a instalaciones realmente más parecidas a instalaciones carcelarias que de protección. Sí. Y está el señalamiento, y lo digo, el señalamiento de lo que pasó en Juárez. No nos queda claro todavía la responsabilidad del Estado mexicano en un evento en donde murieron adultos, niños, y no hay información.
Y en México no puede la nación ni el Estado dar carpetazo a un asunto porque ahí sí se aplica la enorme consigna de siempre, fue el Estado. Entonces, háblanos de estos temas que tienen que ver con esta niñez que camina, que se mueve por desastres, que se mueve por violencias, que es regresada, que es separada. ¿Qué nos dice las observaciones del comité sobre estos temas? Nosotros le hemos remarcado al Estado mexicano que tiene que salirse del enfoque centrado en la seguridad. Cuando se trata de niños, el enfoque tiene que ser un enfoque holístico, integral y de protección. Nosotros ya lo hemos dicho en nuestra observación general conjunta con el Comité de Migrantes, de que las agencias de seguridad tienen que estar lo más lejos de los niños en el fenómeno migratorio, ¿no? Sí, cuando hay problemas de seguridad, obviamente tienen que intervenir, pero lo que necesitan los niños que están en movilidad es ser protegidos, que la salud esté atenta, que no dejen de recibir educación, que puedan tener un techo donde dormir y estar dignamente. Es decir, ese debe ser el enfoque que México tiene que tener. Yo ayer con las autoridades le contaba algunas conversaciones que tenemos con la representante especial contra la violencia hacia los niños del secretario general. Ella nos decía en unas reuniones y le llamaba la atención a mis colegas europeos: aprendan de América Latina, que no son estados ricos, no encarcelan a los niños migrantes. Un niño migrante en Europa llega y probablemente lo primero que vea sea un centro de detención. Entonces, Nayat Mala tomaba ese ejemplo de que nosotros lo primero que actuaban eran la salud, la educación. América tenía esa concepción de que lo primero que hay que hacer con un niño en condición de migrante es protegerlo, que los servicios básicos, salud, educación, seguridad social, vivienda, estén ahí para atenderlo. Todavía México tiene una impronta muy fuerte en la seguridad. Déjame hacer un corte, me están avisando de producción que tenemos que hacer un corte y regresamos a ese tema. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social en Redín, con el apoyo y agradezco mucho a Canal 11 que nos permite traer las cámaras para estar hablando con un miembro del Comité de Derechos de los Niños de Ginebra, Luis Pedernera. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Comité de Derechos de los Niños a través de Luis Pedernera, que ha venido a hablar con el Estado mexicano, con los responsables de distintas áreas de gobierno, Cancillería, ha ido al Senado, ha tenido reuniones con sociedad civil, para dar cuenta de la urgencia y la oportunidad que tiene México de tomar las observaciones como un eje, un faro, un norte para construir un México apropiado, un país que realmente muestre que el interés superior de los niños está en el centro de todo. Y en ese sentido nos hablabas la enorme realidad de que, aparte de los temas que nos has tratado, el tema de esta infancia que camina, que muchas veces se encuentra con autoridades, bueno, con una situación de una militarización que se está dando recientemente por la presión, más soldados en las fronteras, y eso afecta a los niños y niñas. Sí. Y también hablaban, déjame preguntarte, sobre niños institucionalizados. Sí. Haznos un recuento de estos, son casi 1000 niños, o con la cifra oficial de niños que están en centros porque tienen conflicto con la ley, con las autoridades. ¿Qué dice el comité? Hay niños que han perdido el cuidado parental y que están en instituciones. El comité ha llamado la atención a México también porque todavía la pobreza sigue siendo una causal de institucionalización y no debería ser así. Sí, claro. Un viejo maestro pedagogo brasilero nos enseñó una frase de esas que acompañan toda la vida: no hay niño abandonado sin familia abandonada. Y ese debe ser el cambio de mirada para entender que la pobreza y los orígenes de la pobreza, en la mayoría de los casos,
no son responsabilidad de los padres, sino que son responsabilidad de quienes gestionan la política pública. Así es. México todavía tiene altos índices de institucionalización. La tendencia y lo que el comité pide es que hay que marchar hacia un cuidado basado en la familia y en la comunidad. Se sabe que la institucionalización es mala. Los niños pequeños, por cada 3 meses de institucionalización, pierden 1 mes de desarrollo. Si será importante aprender eso y grabárselo para no recurrir a la institucionalización como la primera respuesta ante un problema de niños que han perdido el cuidado parental, por ejemplo, porque sus papás murieron o porque vivía violencia en el hogar. Hay que recurrir a la comunidad, al entorno más cercano. El comité prefiere hablar de entorno familiar, porque nosotros no hablamos de un modelo de familia. La convención habla de familias diversas, diferentes y con base en la comunidad. Entonces, y lo otro es que a quienes les va peor en la institucionalización es a los niños con discapacidad. Un niño que ingresa al sistema de institucionalización se perpetúa hasta el fin de sus días en la institucionalización. Nos olvidamos de esos niños y no, sí. La institucionalización por regla para todos los niños debería ser excepcional y por el menor tiempo posible. Y debería ser, en aquellos casos que el menor tiempo posible no opere, revisable permanentemente. Entonces, el Estado mexicano tiene deudas que se las marcamos ahí, debe revisar la institucionalización periódicamente, debe monitorear. Hemos recibido denuncias en el proceso de examen a México de organizaciones que denunciaron tortura y maltrato en institutos que tienen a niños con discapacidad. Eso es intolerable. Entonces, ahí México también tiene que tener una agenda clara, que el norte es el fortalecimiento de un cuidado basado en la familia y en la comunidad. Un tema que preocupa a muchos y es siempre el tema del reclutamiento forzado. O sea, no solo para la violencia, sí. Reclutamiento forzado para actividades laborales, para digamos, todo el trabajo que pone en riesgo la dignidad de los niños. Es algo también que no podemos perder de vista. Sí, nosotros esa parte está en un título que se llama Medidas Especiales de Protección. Ahí abordamos trabajo infantil, niños en situación de calle, justicia juvenil y el protocolo facultativo. México tiene una deuda con el protocolo facultativo de niños en conflictos armados, es que todavía no ha establecido las categorías penales que el protocolo ordena. Una de ellas es penalizar el reclutamiento, ¿sí? Pero no penalizar a los niños, penalizar a quien recluta. Y aclaro, eso es una obligación que surge del protocolo, no porque en México exista conflicto armado, sino porque cuando México se enfrenta en la frontera con un niño que llega de otra región, tiene que saber, por ejemplo, si ese niño viene de una zona de conflicto armado para activar los mecanismos de protección de ese niño. O si un niño fue capturado por el crimen organizado, fue reclutado por el crimen organizado, también saber que ese niño tiene que ser tratado como víctima y no como victimario, que el enfoque tiene que ser otro para tratar de rehabilitarlo y poder reintegrarlo a la comunidad, porque niños que han sido reclutados, y eso lo muestra la experiencia de lo que yo he visto en mi región y fundamentalmente en Centroamérica con Mara, han vivido experiencias terribles en su vida, que han llevado a que tenga que matar, por ejemplo. Entonces, esas cosas no son sencillas, son problemas complejos, pero que el Estado mexicano tiene que tomarlo seriamente y un primer paso es esto, tipificar los delitos derivados de la obligación del Estado mexicano de ratificar el protocolo facultativo para perseguir a quienes realizan reclutamiento, hacen actividades de reclutamiento. Entonces, ese tema lo abordamos en el diálogo y es bastante
amplio en la consideración de las obligaciones que México tiene en relación al... Ahora que nosotros se puede apreciar la sensibilidad del comité frente a determinados asuntos en la cantidad de párrafos que le dedicamos al documento. Ahí usted, y usted mire nomás los párrafos y ahí va a decir, estos temas el comité estaba súper sensibilizado. La violencia, el reclutamiento, el crimen organizado, son temas... Desapariciones también son... Desapariciones, que son temas que el comité ha planteado extensamente las preocupaciones y las recomendaciones. Hay un tema que en particular a mí siempre se me ha hecho de vital importancia y que necesitamos también ponerlo, es la reintegración social. Digamos, una vez que un niño ha sido reclutado, el reclutamiento y volverlo a integrar, porque hay un vacío, yo lo digo así en la política pública mexicana y en muchas partes, y nos queda grande la palabra, no hay reintegración, si acaso hay cierta restauración de ciertos derechos. Pero ahí nuevamente también creo que el Estado mexicano, no creo, estoy convencido que el Estado mexicano tiene enormes fallas. Y ustedes lo tocan ahí. Claro. Sí. Y para eso también recomendamos al Estado mexicano que acuda a la cooperación internacional o a ver buenas prácticas que hay en los países. Pero en este caso, Cruz Roja cumple un rol fundamental de acompañar al Estado a ver cómo habilitar, instaurar procesos que trabajen esto, la reintegración de niños que han vivido la experiencia de ser reclutados o secuestrados, porque no tenemos que olvidar que el crimen organizado también secuestra a niñas para convertirlas en esposas y después para formar parte de ese círculo de violencia que instala. Y en ese sentido la trata de niños, niñas sigue siendo un tema central. Ayer estuve en la reunión con los niños y me vino a ver una amiga uruguaya que es periodista. Y ella se quedó escuchando la reunión mía con los niños. Y me dijo, cuando salimos me dijo, Luis, fenomenales esos niños. Dice, porque pusieron cosas en el debate que uno le pregunta a la gente en la calle y no la pone. Las preocupaciones de la gente de la calle son el costo de vida, el salario, y los niños me hablaron de desapariciones forzadas, de trata. Dice, la sensibilidad que tienen los niños hacia esos temas indica que no todo está perdido. Sí. Entonces, por eso México necesita apostar a la infancia y ponerla en el lugar que la infancia nunca debería haber perdido. Así es, y en ese sentido reconocemos la importancia de las transferencias que se están haciendo. Sin duda es un elemento que logra paliar cierta situación de ingreso, pero no garantiza todos los derechos, que son integrales, interdependientes, simultáneos y que requieren un esfuerzo de todo el gobierno, de todo el Estado. Por eso el CIPIN es central. Pero más allá de gestos, lo que esperamos, y lo reitero, es un acto político a la que la presidenta la ponga en el centro de su administración, de su proyecto de este sexenio, y que permita realmente usar esta hoja de ruta. Luis, no tengo más que agradecerte, agradecerle al comité, esperar una respuesta, esperar el seguimiento que siempre se hace, y no me queda más que agradecer muchísimo a una querida amiga que siempre nos ha acompañado en las luchas, a Tania, que es la directora de Redim. Tania ha sido también una de las personas que ha estado siempre en la trinchera de los derechos contra la discriminación y has hecho posible este encuentro. Y espero pronto volvernos a reunir con el comité, contigo, porque tus temas nunca te van a abandonar, siempre vas a estar ahí proponiendo garantía de derechos y lograr un México apropiado, un México social, un México de derechos de los niños. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias al equipo de Canal 11, a su productora Claudia Santos, a todo el equipo que esté aquí con nosotros. Gracias, Luis, un gusto por estar aquí. Buenas noches.